Hay momentos que nadie ve. Momentos donde una persona sigue caminando, sigue trabajando, sigue sonriendo. Pero por dentro se está desmoronando lentamente. Y quizá tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. Porque hay cansancios que no se curan durmiendo. Hay vacíos que no desaparecen con distracciones. Hay batallas que nadie alrededor puede entender. Y lo más extraño es que muchas veces todo parece normal desde afuera. La gente piensa que estás bien, pero dentro de ti hay una guerra silenciosa, una lucha constante. La lucha entre seguir controlándolo todo o finalmente rendirte a Dios, porque llega un punto donde el alma se agota de fingir fortaleza. Llega un punto donde ya no puedes seguir sosteniendo el peso de tus propias emociones. Ya no puedes seguir intentando resolverlo todo solo. Ya no puedes seguir cargando heridas, miedos y pensamientos que lentamente están apagando tu espíritu. Y es ahí cuando muchas personas comienzan a buscar a Dios de verdad. No por religión, no por costumbre, no por obligación, sino porque descubren que sin Él se están rompiendo. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios ha estado esperando. No tu perfección, no tu apariencia espiritual, no tus palabras religiosas, sino tu rendición. Porque el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que está completamente ocupado tratando de controlarlo todo. Y aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Muchos quieren la paz de Dios, pero no quieren entregar el control. Quieren escuchar su voz, pero no quieren apagar el ruido. Quieren transformación, pero no quieren atravesar el proceso. Y por eso viven atrapados entre dos mundos, entre el deseo de acercarse a Dios y el miedo de perder aquello a lo que todavía están aferrados. Pero esta noche, Dios no vino solamente a inspirarte, vino a confrontar algo dentro de ti. Porque la vida espiritual verdadera comienza cuando finalmente dices, ya no quiero seguir guiando mi vida sin ti. La mayoría de las personas cree que el problema es el pecado visible, pero muchas veces el problema más profundo es el control, la necesidad enfermiza de entenderlo todo, de planearlo todo, de asegurarse de que nada salga mal. Y aunque parezca fortaleza, realmente es miedo, porque detrás del control siempre existe temor. Temor a sufrir, temor a fracasar, temor a perder, temor a no saber qué pasará mañana. Y por eso el ser humano intenta tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Intentamos controlar relaciones, intentamos controlar emociones, intentamos controlar resultados, intentamos controlar tiempos. Pero mientras más intentamos controlar la vida, más ansiedad aparece, porque el alma humana nunca fue diseñada para cargar ese peso. Por eso hay personas agotadas emocionalmente. No porque trabajen demasiado, sino porque llevan años intentando dirigir una vida sin depender realmente de Dios. Y el Espíritu Santo muchas veces permite que llegues al límite. No para destruirte, sino para mostrarte que no puedes hacerlo solo. Porque mientras todavía creas que tienes el control absoluto, seguirás resistiendo la rendición. Y la rendición asusta, porque significa confiar incluso cuando no entiendes. Significa caminar aunque no tengas todas las respuestas. Significa obedecer aunque no veas el resultado. Y eso confronta profundamente a la carne, porque la carne quiere garantías. Pero Dios trabaja por fe, y la fe verdadera comienza exactamente donde termina tu necesidad de controlarlo todo. Dios sigue hablando. El problema es que la mayoría ya no sabe guardar silencio. Vivimos rodeados de ruido, ruido mental, ruido emocional, ruido digital, ruido constante. La mente nunca descansa, el corazón nunca se detiene,
y el espíritu lentamente comienza a secarse. Muchas personas dicen, quiero escuchar la voz de Dios, pero nunca se desconectan de las voces que los están destruyendo. El Espíritu Santo intenta hablar, pero inmediatamente buscamos distracción. Apenas llega el silencio, corremos hacia el teléfono. Apenas aparece la incomodidad, buscamos entretenimiento, porque el silencio confronta. En el silencio aparecen heridas que llevas años ignorando. Aparecen inseguridades, aparecen vacíos, aparecen preguntas profundas. Y justamente ahí, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Por eso tantas personas viven espiritualmente desconectadas, no porque Dios se haya alejado, sino porque llenaron su vida de tanto ruido, que ya no pueden discernir su voz. Y lo más peligroso es acostumbrarse a orar sin presencia, acostumbrarse a una fe superficial, acostumbrarse a vivir sin fuego espiritual, acostumbrarse a sobrevivir espiritualmente, hasta que un día la ansiedad los consume, la tristeza los alcanza, el vacío se vuelve insoportable, y entonces recuerdan que existe una presencia capaz de traer paz real, porque ninguna distracción puede llenar el lugar que fue creado para Dios. Cada persona que decide acercarse verdaderamente a Dios entra en una batalla. No una batalla visible, una batalla interior. La batalla entre lo que tu carne desea y lo que el Espíritu Santo está intentando producir dentro de ti. Porque la carne quiere comodidad, quiere satisfacción inmediata, quiere placer rápido, quiere evitar el sacrificio, quiere hacer solo aquello que se siente fácil. Pero el Espíritu Santo siempre te llevará más profundo. Y crecer espiritualmente casi nunca es cómodo. Dios comenzará a confrontar áreas de tu vida que todavía no le pertenecen. Relaciones que debes soltar. Hábitos que debes abandonar. Pensamientos que debes renovar. Versiones falsas de ti mismo que construiste para sobrevivir. Y ahí aparece la resistencia, porque la carne no quiere morir, quiere negociar, quiere obedecer parcialmente, quiere seguir teniendo el control. Por eso muchas personas viven frustradas espiritualmente, porque quieren la presencia de Dios, sin dejar atrás aquello que está apagando su espíritu. Pero el Espíritu Santo no transforma superficialmente. Él va a la raíz, va a aquello que escondes, a aquello que justificas, a aquello que todavía no quieres entregar. Y aunque duele, ese proceso es necesario. Porque Dios no vino solamente a mejorar tu vida, vino a transformarte completamente. Hay temporadas donde parece que todo comienza a derrumbarse, puertas que se cierran, planes que fallan, relaciones que terminan, oraciones que parecen no tener respuesta. Y en esos momentos, muchas personas sienten que Dios las abandonó. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario, porque el quebrantamiento espiritual no siempre es castigo. A veces es preparación. Dios permite ciertas temporadas para vaciarnos de aquello que está ocupando su lugar. Porque hay cosas que solo soltamos cuando finalmente nos damos cuenta de que no podemos seguir sosteniéndolas. Y el quebrantamiento revela dónde realmente estaba puesta nuestra confianza. Algunos confiaban más en una relación, otros en el dinero, otros en su imagen, otros en su capacidad. Y cuando todo eso tiembla, queda expuesta la verdad. Descubrimos que muchas veces decíamos confiar en Dios, pero seguíamos dependiendo completamente de nosotros mismos. Por eso el quebrantamiento duele tanto, porque destruye ilusiones, la ilusión de control, la ilusión de autosuficiencia, la ilusión de seguridad fuera de Dios. Pero también es en el quebrantamiento donde nace una dependencia verdadera,
Porque cuando finalmente llegas al límite de tus fuerzas, empiezas a descubrir el poder de la gracia. Y ahí entiendes algo profundo. Dios no te estaba destruyendo, te estaba vaciando para poder llenarte. La rendición verdadera cambia todo. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque ahora ya no enfrentas la vida solo. Hay una paz sobrenatural que comienza a entrar en el corazón cuando finalmente sueltas el control. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que permanece incluso cuando todavía hay incertidumbre. Porque ahora ya no dependes únicamente de tu fuerza. Ahora estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y algo comienza a cambiar dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. La presión disminuye. La confusión empieza a aclararse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas para confiar. Y eso es libertad. La verdadera libertad espiritual no significa que nunca tendrás batallas. Significa que ya no peleas desde el miedo. Ahora peleas desde la confianza, porque sabes que Dios está delante de ti. Y lentamente comienzas a experimentar algo que antes parecía imposible. Descanso interior. El descanso de saber que no necesitas sostener el universo, que no necesitas entenderlo todo, que no necesitas controlar cada resultado. Porque Dios sigue siendo Dios, aunque tú no entiendas el proceso. Muchas personas intentan cambiar comportamientos externos, pero nunca permiten que Dios transforme el interior. Y por eso viven en ciclos repetitivos. Cambian por unos días, se motivan temporalmente, pero siempre regresan al mismo lugar, porque la transformación real no comienza afuera, comienza adentro. El Espíritu Santo cambia la manera en que piensas. Empieza a reemplazar miedo por fe, mentiras por verdad, confusión por claridad, cosas que antes te dominaban. Pierden fuerza, pensamientos negativos, ansiedad constante, inseguridades profundas. Porque cuando la presencia de Dios gobierna tu mente, las tinieblas empiezan a perder poder, pero también transforma el corazón. Empieza a sanar heridas, a remover orgullo, a romper cadenas emocionales, a sacar resentimiento escondido. Y aunque el proceso duele, vale la pena. Porque lentamente te conviertes en alguien diferente. Ya no reaccionas igual, ya no hablas igual, ya no deseas las mismas cosas. Lo que antes te atraía comienza a perder brillo, y la presencia de Dios empieza a convertirse en tu mayor necesidad. Eso es transformación espiritual verdadera. Muchos dicen confiar en Dios, hasta que Dios les pide caminar sin respuestas. Ahí aparece la verdadera fe. Cuando no sabes qué pasará, cuando el futuro parece incierto, cuando el camino no tiene lógica, porque Dios no siempre revela el plan completo. Muchas veces solo muestra el siguiente paso, y eso confronta profundamente nuestro deseo de seguridad. Queremos saber cómo terminará todo. Queremos garantías antes de obedecer, pero el Espíritu Santo trabaja de otra manera. Primero pide confianza, después revela dirección, y hay personas que llevan años estancadas porque siguen esperando explicaciones completas. Mientras tanto, Dios sigue diciendo: camina, aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque no veas claramente. Porque la fe verdadera no nace de tener respuestas, nace de conocer el carácter de Dios. Y cuando conoces su corazón, puedes seguir avanzando incluso en medio de la incertidumbre. Hay algo que casi nadie dice sobre la rendición. Muchas veces Dios tocará justamente aquello que más miedo te da entregar. No porque quiera destruirte, sino porque sabe que aquello a lo que más te aferras terminará controlando tu vida. A veces es una relación que sabes que te está alejando de Dios,
pero sigues justificándola porque tienes miedo de sentirte solo. A veces es un sueño, un plan que construiste durante años, un camino que imaginaste miles de veces, y cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarte que no es su voluntad, algo dentro de ti se resiste, porque dejar ir duele. La carne siempre se aferra a aquello que le da identidad. Por eso la rendición se siente como morir, porque en cierta forma lo es. Es morir a tu orgullo, es morir a tu necesidad de control, es morir a la versión de ti que quiere dirigirlo todo. Pero escucha esto con atención. Cada vez que Dios te pide soltar algo, no es para quitarte vida, es para salvarte de aquello que lentamente estaba apagando tu alma. Muchas personas creen que Dios les está quitando algo bueno, pero el Espíritu Santo ve lo que tú todavía no puedes ver. Él ve el futuro, Él ve el daño oculto, Él ve las cadenas invisibles, y por amor comienza a confrontarte, porque Dios jamás bendecirá algo que terminará destruyéndote. Y aunque el proceso de soltar sea doloroso, siempre existe algo más grande al otro lado de la obediencia. Más paz, más libertad, más propósito, más intimidad con Dios. Pero para llegar ahí, debes dejar de negociar con el Espíritu Santo, porque la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Muchas personas no resisten a Dios porque sean rebeldes, lo resisten porque están heridas. Heridas por rechazo, heridas por abandono, heridas por traiciones, heridas por decepciones profundas, y esas heridas crean miedo. Miedo a confiar, miedo a depender, miedo a volver a sufrir. Por eso algunas personas intentan controlar todo, porque creen que si tienen el control, no volverán a ser lastimadas. Pero el problema es que el control también se convierte en una prisión, porque jamás podrás experimentar plenamente el amor de Dios si siempre estás viviendo a la defensiva. Y el Espíritu Santo muchas veces comienza sanando precisamente esas áreas escondidas. No solo quiere cambiar conductas, quiere restaurar el corazón. Quiere entrar en lugares donde nadie más pudo entrar. En recuerdos que todavía duelen. En momentos que nunca superaste. En lágrimas que jamás contaste. Porque Dios no ignora tu dolor. Él lo conoce completamente. Y aunque a veces el proceso de sanidad parece lento, el Espíritu Santo está trabajando incluso cuando no lo notas. Hay cadenas emocionales que no se rompen en un instante. Pero cada vez que eliges confiar en Dios, aunque tengas miedo, algo dentro de ti comienza a sanar. Y lentamente descubres algo poderoso. La presencia de Dios puede llenar vacíos que nada ni nadie pudo llenar jamás. Y mientras sigas diciendo, Dios, te entrego todo, menos esto, siempre existirá una barrera entre tú y la plenitud espiritual. Existe algo extremadamente peligroso en la vida espiritual. Y no es solamente el pecado visible. Es acostumbrarse a vivir sin la presencia de Dios. Acostumbrarse a orar sin sentir nada. Acostumbrarse a una fe mecánica. Acostumbrarse a leer la Biblia sin hambre espiritual. Acostumbrarse a vivir apagado. Porque el corazón humano tiene una capacidad peligrosa. Puede adaptarse incluso a la ausencia de Dios. Y poco a poco, la pasión espiritual comienza a morir. Ya no hay fuego, ya no hay búsqueda, ya no hay sensibilidad, solo rutina. Y muchas personas viven así durante años. Van a la iglesia, escuchan mensajes, hablan de Dios, pero por dentro están lejos. Y lo más triste es que muchos ya ni siquiera lo notan. Por eso el Espíritu Santo muchas veces permite temporadas de vacío. Porque el vacío revela aquello que realmente está gobernando tu corazón. Y cuando todo lo demás deja de satisfacerte, finalmente empiezas a buscar a Dios de verdad. Porque hay una diferencia enorme entre conocer información sobre Dios
y vivir diariamente en su presencia. Y cuando una persona vuelve a experimentar esa presencia, todo cambia. Las prioridades cambian, los deseos cambian, la manera de vivir cambia. Porque después de experimentar profundamente a Dios, el mundo ya no puede satisfacerte igual. ¿Cómo se ve realmente una persona rendida al Espíritu Santo, sí? No necesariamente alguien perfecto, sino alguien dependiente. Una persona rendida ya no vive reaccionando solamente por emociones. Aprende a escuchar antes de actuar. Aprende a orar antes de decidir. Aprende a confiar incluso cuando no entiende. La rendición transforma la manera de hablar, porque alguien guiado por el Espíritu Santo deja de alimentar miedo constantemente. Comienza a hablar vida, esperanza, fe. La rendición también transforma relaciones, porque cuando Dios toma el control de tu vida, comienzas a discernir qué personas te acercan a su presencia y cuáles te alejan silenciosamente. Y aunque algunas despedidas duelan, el Espíritu Santo jamás removerá algo sin propósito. También transforma tu manera de enfrentar problemas, porque antes reaccionabas con ansiedad. Ahora reaccionas con oración. Antes te desesperabas. Ahora aprendes a esperar. Antes querías resolver todo inmediatamente. Ahora entiendes que Dios también trabaja en los procesos. Y poco a poco comienzas a vivir con una paz diferente. No una paz superficial, una paz sobrenatural. La paz de alguien que finalmente entendió que no necesita cargar solo el peso de su vida. Después de escuchar todo esto, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir resistiendo? Porque puedes seguir escuchando mensajes. Puedes seguir buscando inspiración. Puedes seguir posponiendo decisiones. Pero llegará un momento donde tendrás que decidir. O sigues viviendo dirigido por el miedo, o finalmente permites que el Espíritu Santo tome el control. Y sí, la rendición da miedo, porque significa entrar en territorio desconocido. Significa confiar incluso cuando no puedes ver claramente, pero también significa algo más. Significa dejar de sobrevivir, para finalmente comenzar a vivir. Porque muchas personas llevan años existiendo, pero no viviendo plenamente. Y Dios no te creó para una vida vacía. Te creó para caminar cerca de Él, para vivir con propósito, para vivir con paz, para vivir con dirección espiritual. Y todo eso comienza cuando finalmente dices: Espíritu Santo, mi vida ya no me pertenece. Guíame tú. Tal vez llevas demasiado tiempo resistiendo la voz de Dios, resistiendo el cambio, resistiendo la rendición. Y aunque por fuera pareces fuerte, por dentro estás cansado de pelear solo. Pero escucha esto: Dios no está esperando perfección, está esperando entrega. No necesita que tengas todas las respuestas, solo necesita que le permitas guiarte. Porque la vida que tanto has buscado, la paz, la claridad, la libertad, la transformación, comienza exactamente en el momento donde decides soltar el control. Y quizá esta noche el Espíritu Santo te está haciendo una sola pregunta. ¿Finalmente vas a confiar en mí? Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, lo único que necesitas decir es: sí, Espíritu Santo, ya no quiero seguir resistiéndote. Guía mi vida. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, tomo la decisión de rendirme. Y recuerda esto: la mayor transformación de tu vida comenzará el día que dejes de luchar por controlar todo y permitas que Dios tome el lugar que siempre le perteneció.